Hoy el título de la palabra es preocupaciones versus propósito. Preocupaciones versus propósitos. ¿Cuántos tienen preocupaciones? ¿Todos tenemos preocupaciones? Amén. Estaba pensando esta tarde, en medio de todas las preocupaciones que hay y que tenemos, realmente, ¿qué dice la palabra de eso? De las preocupaciones. ¿Qué nos dice la palabra de las preocupaciones? Que para qué nos preocupamos. Mas, sin embargo, yo pregunto, ¿cuántos tienen preocupaciones? Y todos. Y yo pensaba, el mundo, ¿quién gobierna el mundo? ¿Ah? Satanás, ¿cierto? Gobierna el mundo, eso dice la palabra. Y si usted mira el mundo que es gobernado por Satanás, lo que más trata a diario de llenar a las personas es de preocupaciones. Por eso dice el Señor, por nada estéis afanosos. Otra versión dice, por nada se preocupen. ¿Sí? Y a veces nosotros decimos, no, pues es que me siento como si fuera un conchudo si no me preocupara por nada, ¿cierto? Pero a mí la palabra de Dios me manda a no preocuparme por nada. Mas, sin embargo, el mundo cada día quiere llenarnos de más preocupaciones. ¿Y cómo hace eso? Ojo, porque lo que voy a decir no me lo vayan a tomar a mal. Normalmente nosotros decimos, o el mundo nos dice, nuestros padres nos inculcaron en el colegio, nos lo dicen en la universidad y por lo general en todos lados donde vamos nos dicen que debemos tener propósitos en la vida. ¿Sí o no? Es más, hay un libro de un escritor muy conocido, cristiano, Rick Warren, ¿cierto?, que se llama Una vida con propósito. Pero una cosa es una vida con propósito y otra cosa es una persona llena de propósitos. Totalmente diferente. Totalmente diferente que mi vida tenga un propósito a estar lleno de muchos propósitos. La diferencia es abismal y en eso quiero hablar hoy. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el mundo siempre a uno lo va a llenar de necesidades. El mundo siempre quiere imponerle a usted metas. Y cada año, cuando va a terminar el año y va a empezar uno nuevo, usted dice, tengo que proponerme metas para este 2018, un ejemplo. Como dice por ahí una propaganda, tengo que terminar el año sabiendo hablar inglés. Y todos los días se la colocan. Y usted todos los días y le muestran un Ferrari ahí al lado, ¿cierto? Un carrito viejo, no sé si han visto esa propaganda de English Light. Claro, no me están pagando por esa cuña. Sale un tipo ahí con un carrito viejito que está recalentado, botando humo, y dice, tengo que conseguir más dinero. Y entonces le sale el tipo, ¿sí? English Light, aprende un English Light, y le muestra al lado un Ferrari, y dice, si aprende inglés, pronto vas a tener un Ferrari. ¿Y qué hace la gente? Tengo que aprender inglés. Como sea, tengo que aprender inglés, pero para poder usted aprender inglés, usted se mete a English Light y eso le vale. Y para poder aprender entonces y meterse en ese curso, tiene que conseguir plata. Para conseguir plata, tiene que trabajar más. Y usted dice, necesito conseguir plata. Ya tiene un propósito más, aprender inglés. Pero no tiene dinero, trabaje más duro. Y es una carga más porque ya se le creó a usted la necesidad interior de que tiene que aprender inglés.
Usted si no es profesional no es nada. Y claro que el estudio es importantísimo. Capacitarnos es importante. Pero entonces para usted ya ser mínimo técnico o tecnólogo o profesional, trabaje, busque dinero, haga esfuerzo extra. Y usted termina, sale de profesional y usted dice, no, pero es que ya hoy en día ser profesional no es nada. Hoy en día a los que le pagan bien es a los que tienen doctorados y maestrías. Pero usted averigua y un doctorado ya no se baja de, lo más barato está entre 70 y 100 millones de pesos. Y usted dice, no, sacar el doctorado son 3 años y en 3 años 100 millones son 33 millones de pesos anuales. Eso me equivale en promedio a casi 3 millones de pesos mensuales. Y entonces, y usted termina el doctorado y se da cuenta que hay otros con maestría que les pagan mejor y de pronto usted dice, no, la maestría. Pero la maestría vale 150 millones de pesos o 200 millones. No, pero es que si logro la maestría, entonces me voy a ganar por lo menos 20 millones de pesos mensuales. Yo la recupero en tanto tiempo. Y siguen. Y no, de pronto no nos vayamos tan lejos, ¿sí? Más cerquita. Una persona de pronto no con tanto estudio, pero se acostumbró a estar con la ropa de moda. Y con lo que tiene puesto ya está, ¡au! Porque las amigas y los amigos le dijeron, uy, no, pero que cambie ese ropero, usted no le da vergüenza, eso ya está pasado de moda. El celular, usted todavía con un S6 o un S7, uy, si ya salió el S9. ¿Y cuánto vale? No, creo que está como valiendo como 4 millones de pesos, eso no es nada. ¿Y usted dónde me levanto 4 millones? ¿Dónde me levanto 4? Porque el mundo lo lleva así. ¿Sí? Crea la necesidad. Al crear la necesidad, nace en usted una preocupación, ¿cierto? Y entonces se vuelve una carga y debo conseguir y debo hacerlo. Lógicamente, al crearse la necesidad se crea el gasto y al crearse el gasto usted tiene que conseguir recursos, ¿cierto? Se generan nuevas expectativas, todo esto con el fin de mantenerlo ocupado. Y yo creo que ya hoy en día las grandes ciudades, las grandes urbes, ¿cierto? Hong Kong, todas esas grandes ciudades, Nueva York, trabajan 24 horas. Todo el tiempo, no paran. Bogotá todavía le falta para llegar a eso. Pero a pesar de todo, ya hay muchos sitios en Bogotá que son 24 horas al día. Y cada día la congestión es más fuerte y más fuerte, pero dice la palabra que el mundo es gobernado por Satanás y a Satanás no le conviene dejar a nadie tranquilo, que descanse, que esté sosegado. No, de una manera u otra usted siempre está metido. Y de pronto algunos no están metidos con los gastos y con las compras, están metidos con la droga. Peor, cayeron en eso y todo lo que ganan, lo que trabajan, droga, 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 droga. Otros alcohol, alcohol, alcohol. Otros se enviciaron a la pornografía. Otros a los juegos. Y tienen que tener la última máquina y tienen que tener, ¿sí me entiende? Y ya la máquina que tienen para juegos, el Xbox o como se llamen ahora, ya no sirve, eso ya está obsoleto, ¿cierto? La nueva vale no sé cuántos millones. Y jugar en línea. Claro.
Entonces, de una manera u otra, usted está ahí metido. Usted ve ya la gente va por las calles. El otro día les compartía una selfie, un video, y yo pensé que eran mentiras y me dicen que efectivamente ya hay. En Japón el empleo ya se generó, porque la gente vive tan ocupada, ¿cierto?, que salen de las oficinas pero tienen que seguir contestando los correos, los emails, entonces ya contratan una persona para que la guíe. Ellos van así y la persona los agarra del brazo y les dice pare. Ellos paran pero no siguen escribiendo, siga, cruce. Ellos ya no les interesa saber por dónde van, porque para eso tiene una persona que le pagan para que los guíe. Y uno dice, cualquier persona termina reventada. Pronto, no tan lejos, vamos a empezar a ver gente sufriendo de trastornos mentales, de locura y de qué tantas otras enfermedades, porque su cerebro no para, no descansa. Es más, dicen los médicos, no lo dice el pastor Moisés, dicen los médicos, los expertos, que usted y yo no deberíamos dormir con el celular al lado, que el celular tiene que estar mínimo a 3-4 metros del sitio donde uno descansa, porque las ondas que emiten son dañinas, hasta cancerígenas. Y dígame, ¿quién duerme con el celular a 3-4 metros? No, yo estoy seguro que aquí no hay uno. La única manera para que ese celular no le haga daño a usted es porque usted de pronto lo apagó, y no basta con apagarlo, tiene que sacarle la batería. Y yo vuelvo e insisto, estamos metidos en el mundo porque el mundo nos lleva, así seamos cristianos o digamos serlos. El mundo te creó la necesidad, los nuevos zapatos, los nuevos tenis, los nuevos pantalones, las nuevas correas, el nuevo corte. Y el mundo te lleva, y te lleva, y te lleva. El nuevo bar, la nueva discoteca, la nueva taberna. Tenés que conseguir plata para llevar la novia, y si no llevas a la novia ya, pues te cortan o te echan, porque ya hay otro que sí me puede llevar. Y todo se maneja por intereses, por necesidades. Y si no tenés necesidad de nada, te la crean, o usted mismo se la crea inconscientemente, porque hacia eso lo lleva el mundo. Estamos aquí, iglesia. Pero realmente la palabra del Señor, ¿qué me dice? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, es una de las parábolas más conocidas. Mateo capítulo 13. Lo tenemos. Mateo capítulo 13. Quiero que me acompañen a esta lectura. ¿Se llama cómo? La parábola del sembrador. ¿Sí han oído hablar alguna vez de esa parábola? Vamos, acompáñenme en la lectura. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas, oído, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó
pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. ¿Cayeron en qué? En el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, ¿cuántos trajeron los oídos? Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Vuelvo y repito este versículo. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene oído, al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. El corazón de este pueblo se ha vuelto, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen, oído, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, oído, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, o sea, Satanás, y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. ¿Sí los conocen? No. ¿Ah? Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones, ¿pero qué? De esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo quiero que me presten atención un minutico. Basta con venir a la iglesia y muchas veces al final del servicio, por lo general yo digo, tómate el tiempo de hablar con el Señor. Si vas a hacer compromisos con el Señor, no lo tomes a la ligera.
hágalo con calmita. ¿Sí lo he dicho o no lo he dicho? Y más sin embargo, se ponen de pie, doblamos rodilla o nos mantenemos sentados, muchas veces lloramos, recibimos la palabra, pero si fue el domingo, el miércoles le digo de qué se trató la palabra el domingo, o el domingo les digo de qué se trató la palabra el miércoles. No sé, pero estuvo buena. Y yo vuelvo e insisto. Uno, el que recibió la semilla, ¿cierto? Perdón, la semilla que está junto al camino, ¿cuál es? ¿Ah? Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno, la arrebata lo que le sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Simplemente usted oyó la palabra, le pareció bonita, pero ya después se le olvidó, no sabe nada. Satanás le arrebató, ya usted no se acuerda de qué se trató. Y si no se acuerda de qué se trató, ¿cómo lo va a poner en práctica? Dígame, si ni siquiera se acuerda de lo que se habló el domingo. Por eso a veces se recomienda tomar notica y estar repasando. Porque la verdad y el secreto de la Biblia no está en leerlo, falso, no está en abrir la Biblia y poner allá. Yo tengo una trila en la casa que mandé a hacer hermosísimo, me costó 3 millones. ¿Usted cree que a mí no me lo han dicho? Uy, lo mandé a hacer en mármol, pastor, pulido, hermoso. Allá tengo la Biblia abierta en el Salmo 91. No sirve de nada. Esa platica se perdió. Se puede ver muy bonita, se puede ver hermoso, puede que usted la limpie todos los días, pero eso no va así, no sirve de nada, perdónenme que le diga. No sirve de nada venir a la iglesia, oír la palabra y al otro día usted no se acuerda qué fue lo que le dijo, su vida no cambió para nada. Absolutamente para nada. Y dígame de qué sirvió. Dice el Señor, ¿cierto? Que los segundos fue el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Esa es para mí. Uy, pastor, el Señor me habló. Si eran unas parejas que se estaban separando, un ejemplo, usted le pregunta el otro día cómo siguen, iguales. ¿Y de qué sirvió la palabra? Pero dice la palabra que salen y las preocupaciones del día a día. Pero yo hoy le coloqué como título preocupaciones versus propósito. Porque realmente una cosa son las preocupaciones diarias y otra cosa es el propósito que Dios tiene. Porque es que Dios no nos dio muchos propósitos. Dios nos habla en la palabra de uno solo. Y otra cosa son los sueños y los anhelos que Dios puso en usted. Ah, eso es diferente. Entonces la pregunta es, ¿yo qué quiero ser? ¿Qué clase de terreno quiero ser? Pero para ser buen terreno, según el Señor, que produce, ¿cierto?
cosechas del 30, del 60 y del 100 por uno. Tengo que ser buen terreno. Pero para ser buen terreno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Ah? Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. ¿Qué es entenderla? ¿Cómo hace usted? ¿En qué momento entiende la palabra? Cuando usted la está colocando en práctica y usted dice, ahora entiendo, si funciona. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego. ¿Con oración y qué? Presenten sus peticiones. ¿Se acuerda que estos días hablábamos de clamar a Dios? ¿Qué es clamar? Rogar. Más bien en toda ocasión con oración y ruego, o con oración y clamor, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y de pronto ustedes dirán, ¿y gracias de qué si no lo he recibido? Yo vuelvo e insisto, si usted se acerca, un ejemplo, los que tienen el papá vivo, ¿cierto? Y van y le dicen, papá, es que yo necesito 1.000.000 de pesos, y el papá le dice, sí, tranquilo, yo se los consigo. ¿Usted qué dice? Gracias, papá. ¿Usted por qué da las gracias si no los ha recibido? Porque confía en que el papá, si él dijo, tranquilo que yo se los consigo, se los da. Y usted aún sin haber recibido, usted dice, muchísimas gracias. Entonces dicen, como usted cree, ¿cierto?, en Dios, y sabe que Él es el dador de todo, y sabe que Él es el dueño de todo, usted va y presenta una petición, y de inmediato usted, si usted cree que dice, gracias, gracias papá Dios, porque yo sé que tú me vas a oír, me bendices. Por eso dice la palabra, entonces presenten sus peticiones a Dios y denle las gracias de una vez. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así se demore según usted, pero la palabra dice que Él nunca se demora, nunca llega tarde, sino a tiempo. Entonces dice que cuando usted cree y da gracias, la paz de Dios lo envuelve y usted está confiado. Le voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todo, creo que es la que tienen ustedes ahí. No se preocupen por nada. ¿Sí dice ahí así en esta versión? No se preocupen, ¿por qué? Más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En otras palabras, si usted se mantiene tranquilo, sosegado, confiado en el Señor, no se preocupe, Él lo puede hacer muchísimo mejor de lo que usted puede hacerlo. Isaías 41. Vamos a ver si los que llegamos preocupados nos podemos ir más tranquilos hoy de aquí. Isaías 41:8. ¿Lo tenemos? Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso es lo que dice el Señor.
Ahora, la pregunta del millón, vuelvo e insisto, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Y cuál debería ser tu propósito? Mire lo que estoy diciendo. ¿Cuáles son tus propósitos hasta ahora? Si yo les hubiese pasado un papelito antes de empezar la palabra, ¿cierto? Y les hubiera dicho a cada uno, mire, aquí tienen un papel, un lapicero, apúntenme todos los propósitos que ustedes tienen. Yo creo que muchos me hubieran hecho un listado así. ¿O no? Pero yo hoy le estoy preguntando, ¿cuáles son tus propósitos hasta ahora? ¿Y cuál debería ser de verdad tu propósito? Vámonos a 2 de Corintios y ahí vamos a encontrar respuesta. Segundo libro de Corintios, capítulo 5. Segundo libro de Corintios, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Esto se pone bueno. Claro, está bueno, ¿cierto? Pero se pone aún mejor. Segundo libro de Corintios, capítulo 5. Se titula Nuestra morada celestial. Dice así: de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, ¿cuál tienda de campaña? Ah, nuestro cuerpo. Si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudo. Y de pronto muchos dirán, pero yo tengo ropa puesta, yo no estoy desnudo, pero no está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual, y muchos sí andamos en peloticos espiritualmente. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. ¿Vivimos cómo? Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en ese cuerpo. Yo vuelvo e insisto. Dice, por eso nos empeñamos en agradarle, versículo 9. ¿Qué dice ese versículo 9 en esa versión PDT? Hágame el favor. Por eso, es nuestro único propósito. ¿Cuál debe ser nuestro único propósito? Ya sea que estemos aquí viviendo en este cuerpo, o ya sea que el Señor nos haya llevado allá a estar siempre con Él, el propósito siempre es el mismo. ¿Cuál? No deberíamos tener 50 propósitos, deberíamos tener ¿qué? ¿Cuántos? ¿Y cuál es? ¿Cómo hago para agradar a Dios? Obedeciendo la palabra. Y para obedecer la palabra, dice la palabra de Dios aquí antecitos, en el versículo 7, debemos vivir ¿cómo?
Ah, por la fe y no por la vista. Yo vuelvo e insisto, dice la palabra del Señor, ¿por qué se preocupan por lo que no es comida? Pero nosotros vivimos preocupados. ¿Por qué? El celular nuevo, que no me puede faltar el internet. Es más, muchos decimos que me falte todo, menos el internet. En otras palabras, cuando usted dice me puede faltar todo, menos el internet, usted está diciendo me puede faltar hasta Dios. Porque todo es pero la palabra del Señor me dice que mi único propósito en esta vida y en la venidera, o en otras palabras, mientras viva aquí y aun cuando el Señor me llame a su presencia, mi único propósito, o en otras palabras, para lo que fui creado, ¿para qué fui creado? Y cuando dices mentira, lo agradas. Cuando fornicas, lo agradas. Cuando haces negocios torcidos, lo agradas. Cuando consumes drogas, lo agradas. Cuando metes alcohol en su cuerpo, lo agradas. En otras palabras, nosotros estamos cumpliendo el propósito del mundo, más no el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es uno, agradarle a Él. Esa debe ser mi única preocupación, mi único propósito. Por eso, título de la palabra, preocupaciones versus propósitos. El día que usted entienda que no son muchos propósitos, es uno, agradarle a Dios, las preocupaciones. Pastor, ¿y entonces? Mi estudio, mi carrera, trabajo, la empresa que yo siempre he querido, o sea, ese no debe ser un propósito mío. ¿Ah? ¿Qué opina usted? Harían parte del plan dentro del propósito de Dios. Es que dice la palabra que mi preocupación debe ser vivir para agradarle. Cuando yo vivo para agradarle a Él, todo lo hago para agradarle a Él, entonces voy a obtener respuestas de Dios, ¿o no? Isaías 46, vamos a empezar a ver. Isaías 46, porque muchos dirán, ay, entonces yo no hago nada. Eso dice la palabra, el que no trabaja, pues que no coma. Isaías 46, 8, ¿lo tenemos? Recuerden esto, rebeldes, voy a volverlo a repetir, recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente, recuerden las cosas pasadas, aquellas cosas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito.
Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Escúchenme ustedes, obstinados de corazón, que están lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana. Mi salvación ya no tarda. Estoy por traerlas. Concederé salvación a Sión y mi esplendor a Israel. Entonces yo vuelvo y les pregunto, a la final se cumple el propósito suyo o el de Dios. El de Dios. ¿Y dónde quedan todos sus propósitos? Cuando nosotros entendemos un principio, Dios tiene un propósito para mí, ¿cierto? Y el propósito que Él tiene es el que se va a cumplir. Usted puede ponerse 1000 propósitos y 1000 metas. Tengo que aprender a estudiar, aprender inglés, ¿cierto? Tengo que tener el celular S9, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Usted lo que se está es colocando más cargas y más cargas y más cargas y más cargas y más cargas. Y no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para Dios. Hay mucha gente que usted le dice, mire, ¿sabe qué? Permíteme hablarle de Dios. No, yo no tengo tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo soy una persona ocupada para ponerme a gastar el tiempo en bobadas. A mí me lo han dicho. Y uno queda, sigue corriendo, que a la final está corriendo contra el viento, porque dice el Señor, todo lo que ustedes hacen, yo lo disipo de un soplo. O sea, usted se puede gastar la vida, toda su vida, tratando de hacer dinero como sea, y dice el Señor, y a la final yo hago, y todo lo que usted se gastó y se esforzó, el Señor lo puede disipar con un soplo. ¿Y de qué sirvió? Y yo vuelvo e insisto, no es mejor hacer la voluntad de Dios, preocuparme por agradar a Dios y que Él se preocupe por mis cosas. Porque a la final de todo, dice el Señor, mi propósito es el que se va a cumplir. Hechos capítulo 2. Esto es como por poner un pequeño ejemplo de los planes de Dios. Hechos capítulo 2. Me dicen amén si lo tienen. Versículo 22. Présteme atención un momentico antes de leer. Resulta que estaban en Pentecostés. Yo creo que ustedes han oído hablar del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿cierto? Sobre el aposento alto. Estaban allí 120 personas, más o menos es lo que se calcula. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en diferentes lenguas humanas, porque dicen que en la ciudad habían de diferentes sitios y cada uno entendía en su propio idioma. O sea que no eran angelicales, eran lenguas humanas. Sí, me estoy haciendo entender. Y la gente afuera estaba toda asombrada. ¿Y esto qué pasó? Están borrachos, decían uno, no, esto. Y entonces dice que Pedro pues se levantó, se dirigió a la multitud y empezó a hablarles, ¿cierto? Y en este versículo 22 al 24, mire lo que dice Pedro. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret, oído, fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Oído, fue entregado según el determinado propósito y él, previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, ¿cierto? Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Miren el problema que estaba metiendo Pedrito diciéndole a todos ahí eso. Sin embargo,
Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Paremos ahí. Aún para que el propósito del Padre se cumpliera, aceptó dentro de su propósito que su hijo pagara el precio. Es lo que les está diciendo Pedro a ellos. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. O sea, el Padre no tuvo ningún problema ni escatimó aún dentro de su propósito entregar a su hijo, con tal de que se cumpliera su palabra. ¿Usted cree que si para cumplir el propósito de que nosotros fuésemos salvos, no escatimó a su hijo para que se cumpla el propósito de cada uno? O el Señor va a decir, no, bueno, está bien, Diego quiere eso, vamos a dejarle eso. O Dios va a cumplir el propósito que tiene planeado para Diego. Así como dice la palabra, o como decimos muchos, perdón por ahí, llueve, truene o relampaguee, así saltemos mucho, así armemos, como decían nuestros padres, así arme berrinche. Pero el propósito de Dios se cumple. Y yo vuelvo e insisto, ¿qué es mejor? ¿Seguirse preocupando? ¿Tener muchos propósitos? ¿O decirle, Señor, yo comienzo a hacer tu voluntad? Al fin y al cabo, tu propósito, lo que tiene para mí, se va a cumplir. Entonces yo mejor me preocupo por una sola cosa. ¿Cuál? Agradarle a Él. ¿Me estoy haciendo entender? Yo mejor, o sea, ¿para qué corro tanto? ¿Y qué saco con eso? Yo creo que mucho. Salmo 37, para los que están ya preocupados, bueno, ¿y entonces yo dónde quedo? ¿Y entonces yo dónde quedo? Salmo 37, esto lo hemos leído varias veces, pero hoy lo voy a volver a leer porque es que se nos olvida. Si no se nos olvidara, no estaríamos preocupados. Pero como hace rato pregunté, ¿cuántos tienen preocupaciones? Y las teníamos todos, señas de que esta palabra todavía no la hemos entendido. Salmo 37, ¿lo tenemos? Vamos a leer, no todos, sino vamos a leer del 3 al 9. Confía en el Señor y haz el bien. O sea, en otras palabras, hacer el bien es agradarle a Él. Bueno, entonces, confía en el Señor y agrade al Señor, podríamos decirlo, ¿cierto? Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor. Y Él. Cuando usted se preocupa por agradarle a Él, entonces Él te concede los deseos de tu corazón. Estamos aquí. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, puesto que esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor, yo vuelvo y lo repito, cuando uno se preocupa más por agradar al Señor, por hacer las cosas correctas, por hacer las cosas bien, entonces dice que ahí sí el Señor dice, si yo me deleito en Él, Él me concede los deseos del corazón. ¿Qué es mejor? ¿Tratar de hacerlo a su manera o tratar de
agarrarla suave, hacer las cosas derechitas como el Señor me manda y dejar que Él obre, que Él actúe. Primera de Pedro 5, en estos días lo leíamos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde están los que llegaron preocupados? Con muchas preocupaciones. ¿Qué tal si cambian todas esas muchas preocupaciones por una sola? ¿Cuál? ¿Y cómo lo agrado? ¿Cómo le agrado a Dios? Obedeciendo, porque no es por vista, sino por fe. En otras palabras, no es lo que el mundo me muestre, sino lo que yo crea que Dios puede hacer. Dios me puede bendecir, Dios me puede restaurar, Dios me puede dar el negocio que anhelo, o el carro que anhelo, o la casa que anhelo, la finca que anhelo, el templo que queremos. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? Preocuparnos por agradarle. ¿Cómo lo agradamos? Obedeciéndole. Pero nosotros no. Yo tengo que tener ese celular, como sea. No importa que eso signifique hacer un torcido, no importa que eso signifique fornicar con el novio, ¿cierto? Para que me lo dé de regalo. No importa que eso signifique buscarme otra. No importa que eso signifique hacer un negocio torcido. Y entonces vuelvo e insisto, me voy por las preocupaciones, lo que el mundo me muestra como necesidad. Usted para salir adelante tiene que aprender inglés, usted para salir adelante tiene que ser profesional, usted para salir adelante y usted como sea. Pero dice el Señor, mire, preocúpense por ser de mi agrado y tranquilo que yo voy a hacer que se le cumplan todos los deseos de su corazón. La preocupación debería ser una sola, no muchas preocupaciones. El propósito, uno solo: agradar a Dios. Mire, esto bastaría para que la vida de cada uno de nosotros cambiara al 100%. Yo por eso les decía al comienzo del año para edificar, teniendo a Jesucristo como piedra angular. Porque ya muchos estaban diciendo, no, tengo que ponerme pilas para entonces terminar con la casita este año. Entonces lo que nos estamos echando es una preocupación más encima, mas no nos estamos preocupando por agradar a Dios. Y si hubiese una iglesia que se preocupa solo como primera prioridad agradar a Dios, dice el Señor, entonces Dios va a conceder todos los deseos, los anhelos del corazón. Y yo me pongo a pensar, un anhelo del corazón, Jason, la fábrica. Ya tendríamos una fábrica de calzado en Familia de Dios. Si Jason se preocupa solo por agradar a Dios, y Dios va a conceder el deseo del corazón.
¿Sí me hago entender? Un anhelo del corazón, Rubén, uno. Ya tendríamos uno aquí con casa propia, pero para eso no se trata de decir, es que yo me la voy a, así tenga que trabajar 24 horas al día, no importa. Y el Señor dice, no, yo no quiero que trabaje 24 horas al día, yo lo que quiero es que Rubén me agrade. Dale la casa. Él no es el dueño del oro y de la plata. Por lo general sucede eso. Nos vamos y nos dedicamos tanto al trabajo que nos olvidamos de la pareja, nos olvidamos de hijos, nos olvidamos de todo, y después entonces de que hay casa, ya no hay a quien tener en la casa. Pero el Señor dice, preocúpese por agradarme a mí, y yo empiezo a conceder los deseos del corazón. O otro ejemplo, a veces nos pasamos la vida peleando con los hijos. Y tanto peleamos con los hijos que nosotros mismos nos olvidamos de Dios. ¿Para qué Dios si mi hijo no cambia? Pero si nos preocupáramos por agradarle a Dios, Dios se encargaría del hijo. ¿Me hago entender? Yo vuelvo e insisto, yo pongo de ejemplo a una de mis hijas. De verdad que hubo un tiempo en que lloré y yo le decía, Señor, no quiero que mi hija se pierda. Hasta que me agarré de la palabra y le dije, Señor, yo confío en usted, Señor, yo voy a aprender a descansar en usted. Tu palabra dice, tú y tu casa serán salvos, y yo me agarro de esa promesa. El día menos pensado, un día que menos me lo imaginaba, me llamó mi hija y me dijo, hola papito, bendición, yo quiero que me perdones de verdad, papi. Yo quiero decirle contarle que me conseguí un novio, papi, es cristiano, nos estamos congregando aquí en Cali, en una iglesia cristiana, y las cosas empezaron a cambiar. ¿Y uno de qué aquí? ¿Qué digo? No fue porque yo le di cantaleta, no era porque yo estaba al lado de ella todos los días diciéndole, tú tenés que ser cristiana, tenés que recibir a Cristo en el corazón, usted tiene que hacerlo, y mira que no quiero que se vaya para el infierno. No, aquí yo estaba doblando rodilla. Allá el Señor le puso un novio cristiano. ¿Están casados? Tengo un nieto, se congregan. Y el Señor fue el que arregló, ni siquiera fui yo. ¿Cómo digo que fui yo si yo estaba aquí y ella estaba en Cali, sola? Y entonces uno aprende. Entonces por eso dice, y ahora entiendo. ¿Sí me hago? Por eso dice la palabra, son los que oyen la palabra y la entienden, dijo Jesús. Porque nosotros oímos la palabra, pero no la entendemos. Mi preocupación, una. Mi propósito, uno. ¿Cuál? Agradar a Dios. Y entonces Él, no nosotros, Él es el que tiene el poder. Él concederá los deseos de tu corazón. Estamos aquí, iglesia. ¿Por qué no aprendemos a descansar en Él y a dejar que la paz de Él nos llene y a dejarlo obrar a Él conforme al propósito que Él tiene para nosotros, para nuestros hijos? Como le decía yo el domingo, ¿cierto? Nosotros, dice la palabra, no te desvíes de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda, pero nosotros nos desviamos a cada rato. Y al Señor le toca con el GPS espiritual recalculando, y lo que era derechito nosotros lo torcemos. Lo que era para llegar, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, era para atravesar el desierto en 40 días, pero se demoraron 40 años. ¿Por qué?
Ah, porque no es que en mis propósitos, mis propósitos, mis propósitos, mis propósitos, mis sueños, mis anhelos, no tengo tiempo para Dios. A mí no, ahorita no me hablen de Dios, no tengo tiempo porque es que son mis sueños, mis propósitos. Y el Señor dice, deja todo eso ahí, agrádenme a mí y yo le concedo todo lo que usted quiere. Yo vuelvo e insisto, si nosotros entendiésemos de verdad la palabra, la iglesia estaría llena, hambrienta de la palabra. ¿Me hago entender? Pero no, es que no tenemos tiempo de ir a la iglesia, está lloviendo. Yo que voy a ir a la iglesia lloviendo. Vaya, digan, el trabajo está lloviendo, yo no voy al trabajo. ¿Ah? Mañana amanece lloviendo, usted llama, Tatiana llama ya, ¿cierto? Jefe, sí, no puedo ir porque por aquí está lloviendo. ¿Qué dice la jefe? No se preocupe, tranquila, ya no vuelva. Si nosotros entendiésemos eso, mire, estuviésemos siempre hambrientos de la palabra y no se trata solo de venir a la iglesia, leeríamos la palabra en la casa y le diríamos, Señor, permite que tu Santo Espíritu me muestre, me hable, me enseñe. No solamente quiero leer la palabra, quiero entenderla, quiero ponerla en práctica, quiero agradarle, porque entre más te agrade, tenga la plena seguridad que el Señor es fiel, más va a conceder los deseos del corazón de cada uno. Tendríamos una iglesia sana, bendecida. Pero le digo, piense cada uno cuál es el anhelo de su corazón. Uno de los anhelos de mi corazón es el auditorio de familia de Dios. No, Dios lo sabe. Yo le he dicho, Señor, no es que yo sea creído, porque no lo hago para ser orgulloso Moisés. No, yo anhelo un templo donde ustedes lleguen y se sienten. Mire, cuando usted va a cine, ¿cómo se siente en cine? Dígame. ¿Ah? ¿Cómo se siente usted sentándose en las sillas de un teatro? ¿Ah? La gente paga y está cómodo allá. Los hijos de Dios no deberíamos de estar en una silla cómoda, un auditorio bien cómodo. Ah, pues eso es lo que yo le digo, Señor. Señor, uno de mis anhelos, de los deseos de mi corazón, es un auditorio cómodo. Cómodo. Donde la gente se sienta cómoda escuchando tu palabra y se sienta feliz, porque somos tus hijos. Dios sabe que ese es uno de los anhelos de mi corazón. Porque siempre pensamos, es que para Dios lo que sea, para Dios como sea. Pero ¿por qué para Dios como sea si Él es el dueño del oro y de la plata? ¿Por qué? Si para Él siempre tiene que ser lo mejor. Pero hoy en día lo mejor pareciera que está en el mundo. Auditorios cómodos, no son para la iglesia, son para el mundo. ¿Por qué? Los mejores tiempos, espacios en la televisión son del mundo. Vaya, mire el Canal 1, creo que es un domingo en la tarde, creo que es como de 2 a 3 de la tarde. No quiero dar nombres, pero son un poco de homosexuales, la cosa más terrible, hablando de chismes. Creo que tienen espacio el sábado y el domingo, o es el domingo. No, es Caracol y Canal 1, porque ese programa también está ahí. Es más, en estos días me llegó un selfie donde dicen que nos unamos para que saquen eso del... No deberían de tener los hijos de Dios los mejores espacios. Pero yo vuelvo e insisto, cuando nos preocupemos por poner a Dios en primer lugar, entonces Él va a conceder los anhelos de tu corazón. Cada uno verá si se vuelve a llevar las preocupaciones o si le dice, Señor, de aquí en adelante me quiero preocupar por una sola cosa. El resto se las voy a dejar para que usted me las arregle. Tómate esos minuticos.
pero que de verdad hoy sean sinceros con el Señor y aprenda a descansar en el Señor. Mire, va a llegar el día en que Él le va a dar los recursos para que usted haga sus estudios. Él le va a dar los recursos para que usted compre su casa. Él va a aparejar y a dar los recursos para que tenga su fábrica. Pero mientras tanto, preocupémonos por agradar al Señor. Él va a dar los recursos para que tenga su casa, ¿cierto? Para que tenga en qué de verdad solventar su parte económica. Pero mi único y primer propósito, el primer lugar, es agradarle a Dios. Entonces dice la palabra, entonces van a producir una cosecha al 30, al 60 y al 100. ¿En qué? En todo lo que emprendan. La sabiduría, ¿de dónde proviene? De Dios. El entendimiento, ¿de dónde proviene? El discernimiento, ¿de dónde proviene? La fuerza, ¿de dónde proviene? El poder, ¿de dónde proviene? ¿A quién necesita? Estamos aquí. Si quieres doblar rodillas, si quieres ponerte en pie, si quieres permanecer sentado, lo importante es que hables con el Señor. Te desesperas y piensas de nuevo, Dios no escucha mi clamor. Calma, es solo que el Señor te está probando y un nuevo carácter está formando para luego darte más. Él no te dejará, su mano estará extendida, no padecerás. Y cuando pase la tormenta, entonces verás otra vez salir el sol. Él te sustentará. Dios siempre va a cumplir el propósito en cada uno. De nosotros depende si es de la manera de Él, a su manera, o si nosotros seguimos dando vuelta y demorándonos. Siempre Dios contigo está, no te sientas solo. Él no pondrá una carga en tus hombros que no puedas tú llevar. Ríe porque te espera luego de la prueba mejor lugar y una tierra nueva. Él no te dejará, su mano estará extendida, no padecerás. Otra vez salir el... Yo no sé si hoy estás dispuesto a decirle: Señor, quiero que de aquí en adelante sea a tu manera, no a la mía. Dios te proveerá. Simplemente de tomar decisiones, de creerle a Dios con todo el corazón. Hay algo que debemos tener claro, es que el propósito de Dios se va a cumplir. De nosotros depende cuánto se demora. Lo que usted se tarde en tomar la decisión de agradarle solo a Él. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por esta noche.
Yo te pido que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, afianzando, Señor, la palabra en el corazón y en la mente de cada uno. Y que realmente podamos, Señor, preocuparnos por agradarte. Que nuestro propósito principal, Señor, sea llevar una vida de tu agrado, confiar en ti, creer en ti, entendiendo que no es por vista, no es por lo que veamos en el mundo, sino por la fe que tengamos en ti, Señor. Que sea la bendición tuya, Señor, sobre cada uno, bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, Señor. Salimos de este lugar, pero seguimos en tu presencia porque tu Santo Espíritu, Señor, siempre está con nosotros día y noche, Señor. Dispón de ángeles, guerreros, Señor, alrededor de cada uno. Manténnos, oh Dios, cubiertos con tu preciosa sangre, resguardados en la palma de tu mano, Señor, bajo la sombra de tus alas, y que seas tú, oh Dios, abriendo puertas de bendición. Declaramos que este fin de semana es un fin de semana en bendición, bajo tu gracia, bajo tu amor.